Durante esta jornada nos vamos a ir a la región de Antofagasta porque el primer juzgado de letras de Calama admitió a trámite la denuncia que interpuso el Colegio Médico Veterinario contra dos especialistas que inocularon a cerca de 100 personas con vacunas de uso canino como tratamiento en humanos para el coronavirus. La vacuna utilizada fue llamada óctuple, que es diseñada para combatir microorganismos que atacan la salud de canes, lo que podría provocar alergias y otros daños. Vamos a conversar con Diego Gallegos, él es abogado del Colegio Médico Veterinario, bueno, para hablar de esta histórica admisión a trámite en este tribunal de Calama, principalmente por una causa ética contra estos médicos veterinarios. Diego, gracias por estar hoy en la radio, bienvenido. Hola Simón, buenas noches. Diego, ¿cuántos médicos veterinarios están siendo acusados por esta causa ética y que si es que son colegiados o no? Mira, son dos veterinarios que no están colegiados y por el momento son aquellos que están también identificados en el sumario sanitario de la Seremi de Antofagasta. ¿Se tiene claridad? Porque esto sucedió el año pasado, a modo de contexto. Los primeros casos se dieron a conocer en abril del año 2020. Claro, había poca información acerca de la COVID-19. Se estaba recién comenzando con una campaña para invitar a las personas a que se quedaran en las casas en lo posible, porque esto estaba, digamos, en ciernes. Estaba recién comenzando, lo menos en nuestro país, por lo menos un mes después de que llegaron los primeros casos. Pero lo cierto es que esto fue una experimentación, digamos, en las personas, pero ¿cuáles son los daños, los efectos que pudo haber provocado esta vacuna? Yo digo que pudo haber provocado, a lo mejor te lo pregunto a ti, si es que se tiene claridad acerca de efectos adversos en alguna de estas 100 personas, además es una gran cantidad de personas a las que se le aplicó. ¿Cuáles son los daños que generó esta vacuna? Mira, es una súper buena pregunta porque para poder responderla responsablemente, por lo general uno tiene precisamente un método, un procedimiento, un equipo científico detrás, porque de eso se trata la experimentación, ¿cierto? Entonces, el problema principal que surge, y por el cual también el colegio realiza todas estas acciones, entre ellas la que vamos a hablar más adelante, es porque cada vez que se inocula esto, uno difícilmente va a poder determinar y con precisión las consecuencias, porque supongamos que la consecuencia sea, por ejemplo, no sé, contraer el COVID, porque uno cree que está inmunizado, ¿cierto? Bueno, va a ser difícil poder decir que lo contrajo porque fue vacunado por esta vacuna y no por alguna otra cuestión, no llevar mascarilla, por ejemplo. Entonces, al final, lo que aquí estamos es un evento que es tan irresponsable que se hace difícil tener las consecuencias. Pueden incluso ser mortales, pero si la consecuencia fuese, por ejemplo, no sé, un fallo hepático, por poner un ejemplo, los doctores van a decir esto es un fallo hepático y no van a determinar que es por la vacuna óctuple que recibieron. Entonces, desde ese punto de vista estamos hablando sobre algo súper inseguro, súper poco profesional y que evidentemente el colegio tiene que tratar de conseguir que se establezca responsabilidad. Claro. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son? Sabemos que hay medidas o denuncias que realizó el Colegio Médico Veterinario ante la Seremi de Salud de la región de Antofagasta, pero cuéntanos cuál es el sentido de esta acción judicial que está acogida a trámite en el primer juzgado de letras de Calama. Mira, yo primero tengo que la suerte de tener una directiva y también jueces en nuestro tribunal de ética que hayan dicho con claridad que aquí hay que hacer algo importante, algo que la sociedad, digamos, entienda y se entere de la importancia del rol del colegio y también sobre la profesión, ¿cierto? Entonces, a mí lo que se me pidió fue dejar en claro este mensaje y tomar todas las acciones legales posibles. Entonces, cuando te dan ese mandato tan amplio, uno empieza a obviamente, ejercer lo obvio, que fue comparecer ante la autoridad sanitaria para ver el tema de la situación asociada a la ley 20.120 sobre experimentación en humanos, que creemos que acá ha sido obviamente transgredida. También estuvimos compareciendo ante el SAC porque cada vacuna óctuple tiene un uso que está determinado por el regulador, por el SAC,
Y obviamente acá no se está cumpliendo eso, entonces también hay que investigarlo. Y por otro lado también interpusimos una denuncia penal, pero además nos faltaba una patita, y esta patita tiene que ver con una norma transitoria de la Constitución actual, todavía vigente, que es la 20ª, que en el fondo señala que mientras no se constituían los tribunales especiales de ética, los tribunales competentes para conocer de reclamaciones de temas éticos son dos: los de los colegios profesionales para los colegiados y los tribunales ordinarios para aquellos que no son colegiados. Y el problema era que no existe mucha, o por decirlo de alguna manera, no existe ninguna jurisprudencia que en el fondo hubiese admitido a trámite una reclamación ética contra un profesional no colegiado. Pero decidimos, como teníamos los argumentos constitucionales a la vista, todavía vigentes, decidimos evidentemente preparar el reclamo, porque acá creemos que se ha transgredido súper claramente cualquier recaudo profesional. Entonces el juzgado de Calama civil acogió este reclamo ético, y esto ahora se ventila en el juzgado civil, en el primer juzgado civil de Calama, y estamos en los trámites de notificar y empezar el debate entre las partes. Ya, entonces estos dos profesionales, bueno, al no estar colegiados, si esto, en vez de pasar al Tribunal de Ética del Colegio Médico Veterinario, lo hacen ante un tribunal ordinario. Ese es el sentido de esta acción. Ahora, ¿qué rol también le competen, por ejemplo, a las autoridades de salud, que es el órgano competente respecto de estos dos médicos veterinarios? Por ejemplo, si es que se aplicaron las sanciones que corresponden, o cuáles son las sanciones también en las que se exponen, también considerando esta acción judicial. Mira, yo sé que uno no puede hablar de todas las cosas que le gustaría hablar, pero en una síntesis bien apretada, hay una ley, que es la 20.120, que es sobre experimentación en humanos, que lamentablemente está pensada como si los que las pudiesen transgredir fueran solamente profesionales de la salud. Entonces, solamente se tiene pensado esta normativa en el sentido de que si yo soy, no sé, un matrón, un enfermero o un médico, la voy a transgredir. Pero nunca pensaron que puede ser transgredida por cualquier otra persona. Y como tampoco es una norma que esté constantemente en la palestra, es bien especial, tiene una vigencia solamente en universidades, resulta que la Seremi de Salud de Antofagasta no aplicó esta ley. Y esta ley tiene una sanción súper fuerte para cuando uno la transgrede, que es la suspensión de la profesión o, en su caso, la inhabilitación del profesional. Entonces, esas son dos sanciones súper importantes que creemos que para un caso de esta característica, donde hay más de 100 personas que no sabemos qué les va a pasar, y cuando les pase no vamos a poder determinar tampoco por qué les pasó, o sea, horrible, creemos que en el fondo sí merece naturalmente aplicar este artículo 20 de la ley 20.120 y revisar si es que acá merece la inhabilitación o la suspensión. Entonces, acá, buscando, entre comillas, en la última, quizás, la quinta pata del gato, hay un órgano que asesora al Ministerio de Salud que se llama el CMEIS, el Consejo Ministerial de Ética, no recuerdo bien el resto de las siglas. Nosotros, el colegio también ofició a este organismo para efecto de que pudiera asesorar a la autoridad sanitaria, en este caso representada en la Seremi de Salud de Antofagasta, para que puedan, en el fondo, de darle la seguridad y la tranquilidad al funcionario que va a tener que firmar en algún minuto algo, de que esta norma es aplicable y que esa sanción tan fuerte podría ser proporcional e idónea para el caso tremendo que nos toca ver de más de 100 personas inoculadas con una doble canina, que es para otro virus y para otra especie. Diego, y en este sentido, a propósito de la posibilidad de experimentación en humanos, ¿cuáles son los límites que se establecen ahí? Bueno, hay que obviamente tener en cuenta de que el límite principal, obviamente, es cumplir con la ley 20.120, que de alguna otra manera lo que determina es que todos los experimentos que se vayan a realizar en humanos tienen que contar con un comité de ética que primero lo revise y que analice en el fondo cuál es el objetivo que se busca, si es que el experimento es idóneo, y que se, digamos, realiza una especie de juicio, en resumidas cuentas, para saber si es que lo que se podría afectar, ¿cierto?, en esos seres humanos, también tiene un contrapeso con lo que se podría lograr.
Obviamente que en este caso nada de eso existe, y por lo tanto estamos hablando un poco de realmente no sé, la ley de la selva, ni siquiera la ley, y por eso esto es tan relevante, porque acá tenemos un desconocimiento completo de algo que ellos como científicos, médicos veterinarios, sí naturalmente conocen y saben, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, acá hay que entender que cualquier experimentación con animales, con humanos, hoy día requiere que exista detrás un comité de ética que en el fondo evalúe el impacto y el objetivo a lograr y pueda de alguna manera supervigilar desde el punto de vista ético toda la experimentación que se haga. Y respecto de esta experimentación en humanos y que realizaron en el fondo estas personas, entonces, ¿hay un vacío legal en términos de no incluir, por ejemplo, a médicos veterinarios en este caso? Mira, la verdad es que yo considero que no existe ningún vacío legal. Yo considero de que la estructura está pensada de manera tal de que no se incluye a cualquier persona. Está claramente redactada pensando en eso, en que se va a transgredir por solamente aquellos que trabajan en el ámbito de la salud humana, pero naturalmente la posibilidad de llevar adelante un experimento en humanos sin tener esa condición y calidad es algo que no solamente es posible, lo hecho, sino que también jurídicamente es probable de que se contemple y se sancione. O sea, la norma da para sancionar incluso a aquellos que no son profesionales de la salud. El problema, ¿por qué digo esto? Es porque en Chile, lamentablemente, los médicos veterinarios no están considerados dentro del Código Sanitario de forma expresa. Y de alguna otra manera, eso se deja ver, por ejemplo, en cosas como la inexistencia de un registro en una superintendencia de salud, y que en el fondo golpea y afecta gravemente a la profesión en distintos temas. Porque nuestra profesión, los médicos veterinarios, también, por ejemplo, recetan sustancias que son súper, digamos, importantes en temas de seguridad pública, como la ketamina. Y para ello se requiere tener un control para poder ejercer toda esta función. Y lo más fácil para poder llevar este control, para la redundancia, es este registro. Y obviamente cuando yo tengo este registro, cuando quiero aplicar una sanción como la de inhabilitación profesional, ¿cómo la hago efectiva? ¿Cierto? Bueno, lo que yo puedo hacer es eliminar. Pero como eso solamente aplica para los profesionales de la salud que están con registro en el CIS, obviamente que hay que pensar en cómo se va a materializar esta sanción en caso de que se dicte con respecto del médico veterinario. Pero cuando se logre entender cómo se va a ejecutar, ya vamos a tener la sanción hecha. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que se sancione y que se le dé la relevancia que tiene y la sanción que corresponde al derecho. Estamos conversando con Diego Gallegos, abogado del Colegio Médico Veterinario, a propósito de este caso que se dio a conocer y que son 2 médicos veterinarios que en Calama inocularon una vacuna para perros que pretendía ser una forma de evitar contagios por COVID-19. Diego, ¿se tienen otros antecedentes respecto a las circunstancias en las que se dieron estos hechos? Es decir, ¿cuánto habrían cobrado estas personas por esta vacuna? Si es que promocionaron esta vacuna como una forma para evitar la COVID-19, porque ¿cómo llegan estas 100 personas a estos médicos veterinarios y con la posibilidad concreta de inocularse esta vacuna? Si es que fue promocionada o no, ¿se tiene claridad de esas circunstancias? Mira, hoy día existe un expediente en la Seremi que está ya firme y ejecutado, está determinado su tramitación, y en ello lo que se detalla es que uno de estos veterinarios lo que hizo fue generar un supuesto informe científico, donde él señalaba que ya habría realizado este experimento en él mismo y en gente cercana como familiares y otros. Y en base supuestamente a este insumo que circuló, al desconocer, alegando causales conocidas por los chilenos como que está medio loco, la segunda patita es una clínica veterinaria donde, todo el 24 creo de abril vimos como las cámaras enfocaban a la veterinaria y ella misma, sin
ningún rasgo de culpa o de arrepentimiento aceptaba estos hechos y contaba un poco cómo lo había realizado. Ella es quien, de alguna otra manera, lo que consta así firme y fehacientemente, inoculó con esta vacuna octuplecanina a sus trabajadores, especialmente una secretaria, que incluso también es quien aparece entregando un testimonio ante las cámaras de televisión. Entonces, parte importante de lo que nosotros perseguimos, esas sanciones desde el punto de vista ético, es precisamente quien se prevalece, ocupa esta posición de empleador, genere o provoque actos que atentan contra la dignidad de las personas, ¿cierto? Como puede ser que experimenten contigo, o que también prevalecido o premonido de esta posición también garante, que la entendemos como es la de ser médico veterinario, uno tiene un conocimiento, ¿cierto? Y el resto no. Teniendo ese conocimiento, o al menos el título de ese conocimiento, haya aplicado ante a otras personas que no lo tienen, esta vacuna, sabiendo evidentemente que no lo tienen. Y lo que no está especificado es en la parte comercial, porque a la Seremi de Salud eso no le interesa tanto, ¿ya? Pero de alguna otra manera nosotros esperamos poder, obviamente a través del proceso, evidenciar esta situación, poder determinar cuál es el alcance real, si es que acá hubo un ánimo de lucro, aunque eso es independiente del tema del hecho en sí mismo, sancionado. Pero dar a entender bien los detalles de esta situación es importante, porque es un caso que queremos no se puede volver a repetir en el país. Claro que sí. Diego, gracias por estar con nosotros esta noche hoy en la radio para conversar sobre este tema. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Simón. Que esté muy bien. Igualmente. Diego Gallegos, abogado del Colegio Médico Veterinario, haciendo hincapié en esta admisión a trámite del Tribunal de Calama por esta causa ética contra los médicos veterinarios no colegiados y que inocularon a cerca de 100 personas vacunas previstas para perros que pretendían evitar la COVID-19.